En el nombre de Jesús se cambió la historia de la humanidad. En su nombre se cometieron toda clase de horrores, se compraron y vendieron voluntades, se falseó su palabra y se ocultó su cuerpo y hasta su linaje, en el nombre de Jesús. La caza de herejes empezó mucho antes de la Edad Media. ¿Cómo lograron sobrevivir el gnosticismo cristiano y su fe en un Jesús no resucitado? En los primeros siglos de la Iglesia cristiana, los gnósticos y muchos otros grupos pequeños de cristianos que habían expresado sus interpretaciones individuales y diferentes sobre el comportamiento mesiánico de Jesús se encontraron en la línea de fuego de la Iglesia Católica Romana. Hacia el siglo IV después del nacimiento de Jesús, los cristianos del Imperio Romano establecidos en Roma habían descubierto que la riqueza se acompaña de influencia. Tras los años iniciales de persecución, llegaron a enriquecerse materialmente, a diferencia de sus primos sacerdotales del lejano desierto. El siglo IV vio la publicación de la Historia Eclesiástica de Eusebio, que acabó siendo obispo de su ciudad de adopción, Cesarea. Esa obra, que constituye el pilar de la temprana historia romana y católica, fue escrita el mismo siglo en que se ocultaron los evangelios de Nag Hammadi y menos de 3 siglos después del ocultamiento de los rollos del Mar Muerto, a 100 kilómetros al este de Qumrán. La crucifixión de Jesús. Si Jesús fue crucificado como testifica el Nuevo Testamento, ¿sucumbió al tormento? ¿Y qué ocurrió después con su cadáver? La única respuesta a la primera pregunta la proporciona el Nuevo Testamento, pues no ha sobrevivido ningún relato alternativo de la pasión y crucifixión. El judío Josefo, comandante celote que se convirtió en historiador romano, escribió una historia de su pueblo, la historia de los judíos, y es ahí donde se encuentra posiblemente el ejemplo más antiguo y más significativo de manipulación de textos originales para difundir la historia de la resurrección de Jesús. Las experiencias de un hombre que de primera elección fue un celote judío y subsiguientemente, contando además el instinto de supervivencia, un fiel servidor del Imperio Romano. El texto de Josefo, traducido del griego por estudiosos cristianos, describe la vida de Jesús en los términos siguientes. Por aquel tiempo vivió allí Jesús, un hombre sabio, si es que podía llamársele hombre, pues llevó a cabo proezas sorprendentes y fue un maestro de la gente que acepta de buena gana la verdad. Se ganó a muchos judíos y a muchos de los griegos. Era el Mesías. Cuando Pilato, ante cuya presencia lo acusaron hombres de las clases más altas de entre nosotros, lo condenó a ser crucificado, quienes habían llegado a amarle en un primer tiempo no abandonaron su afecto hacia él. Al tercer día se les apareció devuelto a la vida, porque los profetas de Dios habrían profetizado estas y otras incontables cosas maravillosas acerca de él. En el año 1971 se descubrió un hallazgo del máximo interés en la búsqueda continuada de la verdad a través de los relatos evangélicos. Shlomo Pines, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, identificó una discrepancia entre la versión cristianizada de Josefo y una versión del siglo X escrita por Agapio y conservada en el libro árabe Kitab al-Unwan. Confirman en efecto la existencia de una interpretación más antigua de la obra de Josefo con algunas diferencias sutiles, pero altamente significativas. El pasaje antes citado se presenta como sigue. Por este tiempo hubo un hombre sabio llamado Jesús. Su conducta fue buena y fue conocido como un hombre virtuoso, o su enseñanza, conocimiento fue excepcional. Y mucha gente de entre los judíos y de otras naciones se hicieron discípulos suyos. Pilato lo condenó a ser crucificado y morir. Pero quienes habían llegado a ser discípulos suyos no abandonaron su discipulado. Informaron que se les había aparecido 3 días después de su crucifixión y que estaba vivo. De acuerdo con ello, tal vez era el Mesías, respecto del cual los profetas habían contado maravillas. La discrepancia de tono entre las dos versiones expone el primer texto occidental a las acusaciones de falsificación y de ser la promoción deliberada de una doctrina establecida como el pilar central de la fe en la Iglesia de Cristo, a saber, la verdadera condición mesiánica de Jesús de Nazaret, plenamente demostrada por su resurrección de entre los muertos.
Podemos deducir en consecuencia que la crucifixión de Jesús tuvo efecto y que los discípulos de Jesús lo promovieron a la categoría de profeta largamente esperado de la estirpe de David. Juzgada únicamente sobre la base de prueba histórica, la versión de Josefo que da Agapio posee una garantía de autenticidad mucho mayor que la versión cristianizada. La pretensión de que Jesús resucitó de la muerte se pone en duda, como lo deja bien claro Agapio al decir que después de la crucifixión se vio a Jesús vivo, pero no que fuera restablecido a la vida. Por tanto, si Jesús no murió, sino que sobrevivió, ¿qué fue de él? Y si sus restos habían emprendido el camino de Francia meridional, habría que considerar varias opciones. Primero, Jesús sobrevivió a la crucifixión y viajó personalmente al Languedoc. Segundo, su cuerpo embalsamado fue llevado a dicha región por la familia y los amigos. Tercero, su lugar de enterramiento en Jerusalén fue descubierto por los caballeros templarios y sus restos fueron trasladados a Francia cuando los caballeros regresaron de Tierra Santa. En el nombre de Jesús se conquistó, persiguió, condenó y se mató a millones de seres humanos. En su nombre se falseó, manipuló y se educó a generaciones enteras, introduciendo el miedo de la Santa Inquisición en lo más recóndito del alma de cada ser humano hasta nuestros días. En el nombre de Jesús continúa la Iglesia Católica Apostólica y Romana, enriqueciéndose y nutriendo sus arcas a costa de la ignorancia y la fe ciega de sus feligreses en una doctrina falseada y manipulada desde su creación. Podemos pensar que la Orden del Templo y sus caballeros fueron creados para proteger el cuerpo de Jesús, única prueba irrefutable que haría caer todo el poder de la Iglesia Católica Romana, única interesada en hacerlo desaparecer. En el nombre de Jesús, el mayor y más glorioso de todos los tesoros, su cuerpo. Nada para nosotros, Señor, nada para nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria.